Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando Alonso y este es tu podcast, Píldoras del Conocimiento. Este episodio de hoy va a tratar sobre todo lo que tiene que ver con contabilidad creativa, con fraudes contables. ¿Cómo surge el interés de este episodio? Bueno, este episodio surge desde que a principios de agosto salió el informe bajista de Moody's Watch Research que tumbó la cotización a más del 50% de Balfour Capital. Ahí se me despertó la curiosidad por aprender todo lo posible sobre contabilidad forense, contabilidad creativa, fraudes contables, etc. En ese proceso de obsesionarme con este asunto me ha llevado a leerme y estudiarme, subrayar unos cuantos libros, concretamente el libro de Contabilidad Creativa de Oriol Amat, el libro de Empresas que mienten de Oriol Amat, el libro de Finanzas Shenanigans de Howard Schilling, Los secretos de los ricos de Juan Aro, Finanzas para directivos de Eduardo Martínez Abascal, Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito de Pat Dorsey, y pendientes por leer el Dead Companies Walking de Jesse Powell, Quality of Earning de Thornton O'Gloove y The Art of Short Selling, que dicen que es una maravilla, de Carrie F. Staley. Luego varias series y documentales, por ejemplo Dirty Money, que es un documental en Netflix sobre, en especial me gustó el capítulo 2 que era sobre Valiant, también el último que era sobre Donald Trump, también el capítulo sobre Volkswagen, The Inventor, que es está en HBO, es sobre el fraude de Teranos, El mago de las mentiras, que es sobre el caso Madoff, creo que está en HBO, creo recordar, Enron, los tipos que estafaron a América, que se puede ver incluso en YouTube, Barbarian at the Gate, que es también está también en YouTube, y en este caso sobre la compra apalancada de RJ Nabisco por el fondo KKR. En este caso además es curioso porque es tanto la de Enron, los tipos que estafaron a América, como la del Barbarian at the Gate es película, no es documental, y también tiene ciertos gags humorísticos que están bien. En este caso de Barbarian at the Gate es sobre la compra apalancada, he dicho, de RJ Nabisco por el fondo KKR, el fondo de capital riesgo. En esta película en concreto además se ve como RJR Nabisco era la compañía propietaria de las galletas Oreo, entre otras cosas, y también una tabaquera, y además se ve como el predecesor, por así decir, de lo que es el actual ICOS. Luego también The Big Short, la gran apuesta, ¿no?, sobre la crisis del 2008, y luego El lobo de Wall Street, la película sobre Jordan Belfort, y La gran estafa americana, que está basada en una operación del FBI en los 70 y los 80 sobre unos defraudadores. ¿Para qué me ha servido esto? Bueno, pues con la lectura de estos libros he ido tomando nota y he podido identificar entre 50 y 100 formas que emplean las compañías para de alguna forma engañar a los inversores, así como posibles señales de alarma para profundizar un poquito más en lo que puede estar pasando o para descartar esa inversión porque tiene un alto nivel de riesgo. En este podcast, mediante dos casos reales que espero que te gusten, dos historias reales, vamos a ir viendo algunos de estos métodos para engañar a los inversores. Es un tema que realmente a mí me ha parecido apasionante y es todo un universo por explorar. Honestamente creo que te permite llevar el conocimiento de las compañías a otro nivel. Si lo piensas en frío, es algo que puede tener sentido o es necesario si te gusta hacer inversión activa, o al menos te gusta con una parte de tu capital, con un pequeño o grande porcentaje. Sin embargo, si prefieres hacer una inversión indexada, bien sea pues fondo índice mundial o fondo All Country World Index, o prefieres hacer un All Weather Portfolio o un Golden Butterfly, pues no tendrá tanto sentido para ti aprender esta nueva skill más que el propio hecho de aprenderlo, que en sí mismo para mí es autotelus, ¿no? Tiene sentido en sí mismo. Vaya por delante que yo recomiendo a todo el mundo como estrategia principal, puesto que humildemente creo que es lo que más esperanza matemática ha tenido de funcionar mejor, es la indexación a bajo coste, máxima liquidez posible y mayor diversificación posible. Además, si no has visto el vídeo uno de los últimos vídeos de Ben Félix sobre Stock Picking y el sobre Warren Buffett, te lo recomiendo enormemente que lo veas porque te vas a dar cuenta las probabilidades que tienes de elegir acciones ganadoras. Son más bien pocas. Si aún así, como ha sido mi caso, quieres aprender todo esto, te recomiendo que te leas estos libros, que te los estudies, que los subrayes, que tomes notas, que visualices estos documentales y estas películas.
También, como siempre, yo poco a poco he ido añadiendo todas estas cosas que voy aprendiendo, todos estos apuntes que he ido tomando sobre las formas que hay de manipular los activos, los pasivos, los beneficios, las métricas e incluso los flujos de caja operativos, los flujos de caja en general, así como una decena de ejemplos, como el caso de Enron, Valiant, Madoff, Gowex, WorldCom, Lehman Brothers, Waddell Management, el de Zendan, el de Parmalat o el de Teranos. Y lo podrás encontrar, como siempre, entrando en nuestra web, pilardelconocimiento.com, o si lo buscas directamente en Udemy como Detectando Fraudes Contables. Entrando en materia, vamos a analizar dos casos concretos, dos de los más importantes que han existido, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. No va a ser solamente contar la historia y no entrar en los detalles, en las banderas naranjas, las banderas amarillas y las banderas rojas que nos daba históricamente lo que ha pasado. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de descubrir cómo podíamos de alguna forma habernos anticipado o haber descartado la inversión, qué problemas y qué riesgos tenían. Entonces vamos a hacerlo con ese enfoque y vamos a contar dos historias. ¿Por qué? Porque nos ayuda como humanos a entender y memorizar mejor el conocimiento. Y al final del podcast, que yo sé que a los oyentes les gusta la polémica, la carnaza, por así decir, me voy a mojar un poco sobre dos casos concretos, sobre el de Burford Capital y sobre el de MTY Food, la empresa británica y la empresa canadiense. Pero vamos a empezar con el caso Valiant. Para entender el negocio de Valiant hay que remontarse a la segunda década del 2000. La empresa era casi una perfecta desconocida hasta el 2010. En ese año cambió por completo su modelo de negocio, con una práctica ilegal que hizo rasgarse las vestiduras a pacientes, aseguradoras y políticos, principales víctimas de este fraude. Todo empezó con la entrada del nuevo CEO, Michael Persson, que venía de la consultora McKinsey, como CEO de la compañía. Nada más entrar, Pearson introdujo o tomó ciertas decisiones empresariales, que básicamente se cargó completamente el I+D o lo externalizó, recortó los gastos generales corporativos y se volcó en las adquisiciones de otras compañías con monopolio sobre algún medicamento y principio activo, así como licencias y patentes de nuevos productos. Es decir, convertía una compañía de crecimiento, de leve, tenue crecimiento orgánico, en una auténtica máquina voraz de crecimiento inorgánico, es decir, de comprar otras compañías. Con el nuevo modelo de Michael Persson, la empresa en formato oficial, en formato GAAP, reportaba un muy tenue crecimiento orgánico y reportaba importantísimo pérdidas netas. Pero Valiant usaba una variedad de métricas non-GAAP, que no es, está permitido usar métricas también non-GAAP, es decir, métricas que no son las oficiales, que no se calculan siguiendo unas determinadas reglas, está permitido, pero usaba métricas non-GAAP de cierta creatividad para convencer a los inversores que lo realmente importante era sus métricas, las métricas non-GAAP y las bondades de la estrategia ganadora que aplicaba este nuevo CEO. Fue un caso muy mediático en el que intervinieron totalmente activamente Bill Ackman y en última instancia Hillary Clinton. ¿Qué características tenía este CEO Persson? Pues era avaricioso, se veía a sí mismo como el nuevo gurú del sector farmacéutico, como que el que había introducido la novedad que iba a cambiar por completo el sector. Era despilfarrador, tenía aviones privados. Además, esto es súper importante, Persson recibió un salario de $1 millón anuales y un importante paquete de acciones y opciones vinculado al TSR, el TSR que es el rendimiento total de la acción. Es decir, su compensación variable estaba ligada a la evolución de la cotización en bolsa de la acción de la compañía. Tenía 3 tramos. Si tenía un TSR a 3 años menor del 15%, no tenía compensación en acciones. Si a 3 años vista tenía un rendimiento de la acción de entre el 15 y el 29% de revalorización, obtenía 400.000 acciones. Si obtenía a 3 años vistas entre un 30 y un 44%, obtenía un paquete de 800.000 acciones. Si obtenía a 3 años vistas una revalorización de más del 45%, obtenía 1,23 millones de acciones. El resto de los miembros del consejo de dirección tenían una política de retribución similar, ligado al rendimiento de la acción. Este CEO engañó a los inversores, también a Bill Ackman, hablando de crear valor. Es relativamente raro encontrarnos un CEO
que aúne 3 virtudes o 3 skills, que es gestión, visión empresarial, o sea, visión de emprendedor y visión del inversor. Es raro encontrar esto conjuntamente. Y este CEO parecía, como así decía Bill Ackman, un outsider porque hablaba de crear valor. E indujo además a los inversores a valorar la compañía de forma un poco engañosa, ¿no? Mediante su métrica non-GAAP que le llamaba Cash Earning Metrics, que es como una especie de proxy, o lo decía así, de proxy de los free cash flow. Estos cash earnings aumentaban rápidamente fruto de continuas adquisiciones, pero no tanto como para poder mantener ese ritmo tan rápido de compra de otras farmacéuticas. Esto realmente, en formato GAAP, derivaban unas pérdidas netas enormes. Estos cash earning creativos que se había inventado el CEO con un conjunto de otras métricas también creativas que servían, como estoy diciendo, para de alguna forma inducir al error a los inversores, en muchos casos, por no decir la mayoría, eran ficticios, generando facturas de medicamentos mediante farmacias que no existían, que no tenían licencias, como era el caso de Philidor, que de ahí se descubrió todo el pastel, luego lo comentamos, que debían pagarle a las aseguradoras. Primera bandera amarilla que nos encontrábamos claramente, aparte de la conducta... Bueno, ya hemos visto varias banderas amarillas. Por un lado, que los directivos inducían a los inversores a fijarse en métricas non-GAAP, fundamentalmente. Luego, compensación basada solamente en la cotización de la acción. Tercero, el CEO era tremendamente avaricioso, tenía un ego enorme, un ego con mayúsculas, despilfarrador. Luego, por otro lado, y es súper importante, había diferencias considerables entre los beneficios en formato estricto oficial, es decir, el formato GAAP, y el menos estricto, el non-GAAP. Además, nunca hablaba, y para mí esto es clave con este tipo de compañías que basan su crecimiento en crecimiento inorgánico, luego haremos al final unas reflexiones, pero nunca hablaban de free cash flow after acquisition. En este caso eran horriblemente negativos. Es decir, si a los flujos de caja operativos le restábamos el CAPEX y le restábamos los outflows, los flujos de caja de salida de inversiones, nos quedaba unos free cash flow tremendamente malos, tremendamente negativos. Con cada compra, las pérdidas en formato oficial, en formato GAAP, se intensificaban. Pero los gestores, como estamos diciendo, se enfocaban en la super rentable métrica, que era esos famosos cash earning, que crecían y componían constantemente. Además, es curioso, siguientes banderas amarillas que nos encontramos, estaba mirando la historia de la compañía y adquirían en muchos casos compañías con clarísimos antecedentes de fraude y anémicos crecimientos. El caso de Biobail, Medecis, Bausch + Lomb, Salips, pero no les importaba. Estas 4 compañías tenían ya antecedentes de fraude. Y en el caso de Medecis hizo aquí otra práctica, otra estrategia de engañar. Hizo además la técnica de cuando ya tienes un acuerdo interno de que vas a ser adquirido, lo que hace es que deprime tremendamente los beneficios antes de ser adquirida. ¿Cómo lo hace? De múltiples formas. Por ejemplo, aumentando las reservas, aumentando el periodo de cuentas por cobrar, es decir, dejas más tiempo a los clientes para que te paguen. Es decir, hay como 8 o 9 técnicas de aumentar artificialmente los gastos y reducir artificialmente los beneficios. Pues lo que hacían eran eso, y luego cuando se veía comprada por la compañía, es decir, cuando ya se había firmado el acuerdo, en ese momento, ¡pum!, liberaba todas las reservas, volvían a aflorar todos los beneficios y parecía que la compañía, simplemente por el mero hecho de haber hecho la adquisición, sus métricas eran mucho mejores. Una expansión de múltiplos, aumento de cash flows, aumento de beneficios, aumento de margen operativo, aumento de free cash flow, todo este tipo de cosas que luego lo veremos más adelante. Además, cada vez las compras eran cada vez más grandes, más apalancadas y más hostiles. Por ejemplo, fue especialmente hostil el intento de adquirir la compañía Allergan, que es era la que había inventado el Botox, ¿no? Y lo intentó hacer de forma hostil, o sea, la compañía Allergan no quería venderse, pero Bill Ackman, de forma silenciosa, Bill Ackman, ya estamos diciendo que era inversor en la propia Valeant, tenía un porcentaje bastante alto, se fue metiendo en Allergan, fue construyendo posición de manera silenciosa y luego intentó convencer a los directivos de Allergan de que se dejara comprar porque iba a construir valor con la nueva compra
con la nueva compra por Valiant. Este Bill Ackman, que es un tipo de inversión, en concreto es el inversor el que creó el hedge fund Pershing Square Capital Management, es un tipo de inversión que le gusta ser activista, ¿no? Y ya te digo, o sea, empezó de compras más o menos amigables, de BioBail, Medicis, etcétera, cada vez aumentar la desesperación y la avaricia por comprar estos bonus, por cobrar estos bonus. Y entonces, en el caso de Allergan fue un intento de adquisición bastante hostil y no lo consiguió al final. Este cambio en la forma actual, cada vez se volvió más agresivo en las compras, también es una señal de alarma porque induce o indica o subyace cierta desesperación y avaricia. Además, la compañía también persuadió a los inversores para ignorar muchos de los gastos, aquellos que consideraba extraordinarios, esos one-time expenses. Los dejaba fuera de balance y la compañía no les hacía especialmente caso, los dejaba fuera de balance en formato non-GAAP. Como vemos, la compañía ya mostraba unas cuantas banderas amarillas, pero los inversores nos veíamos embelsados por la increíble rally que estaba sufriendo el precio de la acción. Subió enormemente desde 2010 hasta mediados de 2015. Lo que suele suceder cuando usas un tipo de estrategia que de alguna forma no aporta valor a la sociedad es que puedes empezar a tener problemas regulatorios. Estos empezaron a aparecer a mediados de 2015, en el pico de la cotización de la compañía, o el pico de precio en el que cotizaba la acción de la compañía. Hillary Clinton puso un tuit en el que ponía de manifiesto el incremento tremendamente exponencial de algunos medicamentos. El gobierno estadounidense empezó a cuestionar la política de precios de ciertos medicamentos, en particular los que tenían que ver con temas cardiovasculares, dermatológicos o oftalmológicos, que habían multiplicado por 20 su importe desde 2008. Ahí empiezan los problemas, pero es que poquito tiempo después, en octubre de 2015, un grupo de periodistas de investigación descubren una prueba contundente de las prácticas de fraude que hacía la compañía a través de farmacias sin licencia que distribuía teóricamente productos por email y cargaba las facturas a las aseguradoras. Este fue el caso de Philidor. A la postre, esta causa es la que realmente traería problemas judiciales porque era la única que tenía una evidencia fehaciente de estar haciendo actividades ilegales. Además, la compañía, fijemos cómo engañada con la facturación. O sea, era bien sabido que ellos directamente la estrategia era comprar otras compañías, quitar el I+D, comprar empresas que tengan un monopolio, una patente, que puedan explotarlo durante cierto tiempo, que el consumidor necesite de consumir ese medicamento incluso para sobrevivir, y de forma completamente amoral subían el precio exponencialmente, aunque las aseguradoras o el paciente se muriera o las aseguradoras tuvieran que incurrir en unos gastos extremadamente altos. Ellos se justificaban como que el paciente no iba a tener problemas porque el que lo iba a pagar era la aseguradora, y que si el paciente tenía problema, pues se lo podían hacer de alguna forma algún descuento o gratis. O sea, eso es lo que moralmente se justificaban ellos. Siempre hay quien comete problemas morales, se ha visto a lo largo de la historia, siempre busca una racionalización de la fechoría. Y a Bill Ackman le gustaba este modelo de negocio, porque veía que era una forma de un monopolio de consumidor con un pricing power gigantesco. Pero ¿qué pasaba? Que es que realmente estaban engañando. Estaban también facturando ventas de medicamentos por precios gigantescos, incluso cuando existían genéricos que valían 1 euro, 2 euros. O sea, se estaban también inventando las facturas. Estas investigaciones obligaron a la Junta de Accionistas a hacer una profunda revisión interna de las cuentas. Este hecho implicó un retraso de la publicación de sus estados financieros, una importante reducción de los beneficios futuros previstos y una dolorosa refinanciación de su enorme cantidad de deuda. La valoración de las agencias de calificación empeoró, otra bandera amarilla, rehacer las cuentas. La valoración de las agencias de calificación empeoró sustancialmente. Bill Ackman quitó al anterior CEO, del que también había hablado antes públicamente, y se puso él al frente. Aprovechó un periodo de tiempo en el que Pearson tuvo una pulmonía y se tuvo que ausentar. Cuando volvió, directamente le destituyeron. Bill Ackman finalmente tuvo que liquidar su participación en la compañía con pérdidas enormes, del 90%, aunque él decía que al final solamente tenía el 3% de la posición en esta compañía. Finalmente fueron todos llevados a declarar, incluido Bill Ackman. Además, en la película, en el documental sobre Valiant, se ve cómo está declarando y se ve que realmente está mintiendo.
Lo cierto es que no acabaron yendo a la cárcel ni Bill Ackman ni su CEO Richard Persson. Lo que sí que fueron a la cárcel fue lo que estuvieron directamente involucrados en el tema de Philidor. Philidor no lo he dicho, pero todo el tinglado se descubrió porque era el nombre de un conocido ajedrecista y gracias a eso había más farmacias que también tenían nombre de ajedrecistas. Ahí descubrieron el patrón y por un fallo, por eso muchas veces los problemas para encontrar el fraude fehacientemente hay que buscar que la compañía se equivoque en algo, pues Valiant en un informe anual cometió un error y nombró a Philidor queriéndole cobrar una cierta cantidad. Eso fue el motivo por lo que se descubrió el pastel. Pero ninguno de estos fue a la cárcel. Sí que fueron los directivos que más tuvieron que ver con el tema de Philidor. Como fue Gary Tanner, fue declarado culpable por aceptar sobornos de más de 10 millones de dólares y manipular la adquisición de la farmacia de pedidos por correo Philidor RX. Junto a Tanner, el ex jefe de Philidor, Andrew Davenport, también ha sido condenado por fraude y conspiración. Desde picos de cotización de máximos de 2015, la compañía cayó un más del 90%. En 2018 cambió su nombre a Bausch Health para huir de su pasado. A lo largo de esta mini historia hemos visto qué banderas amarillas un inversor avispado le habría puesto o le habría hecho ponerse en alerta. Llegamos a la parte que más me interesa, que es qué reflexiones se podemos sacar sobre este caso. ¿Cómo pueden los accionistas determinar si una política retributiva está equilibrada y puede evitar conductas no deseadas? ¿Cómo puede el Consejo de Administración evaluar si los incentivos del Ejecutivo propician decisiones que dañan el valor de la compañía? Es decir, ¿era correcto esa retribución por subir el precio de la acción? ¿Este modelo de crecimiento inorgánico compulsivo? Estas son algunas de las reflexiones que me han suscitado después de estudiar este caso a fondo. Y he querido buscar qué decían otros inversores famosos sobre este modelo de crecimiento inorgánico, este modelo de altas expectativas de retribución basado en el crecimiento de la acción. ¿Qué decía Phil Fisher ya en la década de los 60? Decía, puede haber un grado alto de riesgo de inversión en una empresa que como cuestión de política principal de inversión está constantemente y agresivamente tratando de crecer mediante adquisiciones. Es mi propia creencia que este riesgo de inversión es aún mayor cuando existen dos condiciones en la estructura organizativa de una empresa. Una es cuando el alto ejecutivo pasa regularmente una cantidad considerable de su tiempo en fusiones y adquisiciones. La otra es cuando una empresa asigna a un grupo de directivos o de ejecutivos a hacerse cargo de estos asuntos de manera principal. En cualquier caso, las figuras poderosas dentro de una empresa suelen pronto adquirir una especie de interés psicológico en completar suficientes fusiones o adquisiciones para justificar su tiempo. Respecto a las elevadas expectativas de crecimiento, Warren Buffett decía algo así como: desconfíe de las compañías que anuncian proyecciones de ganancia y expectativas de crecimiento un tanto desmesurado. Las empresas rara vez operan en un ambiente tranquilo, sin sorpresa, y rara vez las ganancias siempre avanzan sin problemas. Charlie y yo no solo no sabemos hoy qué ganarán nuestros negocios el próximo año, es que ni siquiera sabemos qué ganarán el próximo trimestre. Sospechamos de los CEOs que regularmente afirman que saben el futuro y nos volvemos totalmente incrédulos si constantemente llegan a sus objetivos declarados. Los administradores, que siempre prometen hacer grandes números, en algún momento se sienten tentados, entre comillas, a hacer sus números, es decir, a caer en contabilidad creativa. Damodaran, profesor por una universidad de Estados Unidos, tiene una frase muy famosa que dijo: más valor es destruido fruto de las adquisiciones que cualquier otra única acción tomada por las compañías. En este sentido, Pat Dorsey también comentaba que las empresas que efectúan múltiples adquisiciones pueden ser problemáticas. Sus finanzas se han restablecido y reajustado tantas veces que es muy difícil saber cómo acabarán. Aparte de enturbiar las AdWords, las adquisiciones incrementan el riesgo de la empresa de que nos dé una sorpresa desagradable en el futuro, porque las empresas adquirientes que quieren batir a sus rivales no suelen dedicar el tiempo necesario a analizar sus objetivos de compra, especialmente cuando están desesperadas. Además, premiar al equipo directivo por consumar una adquisición es una idea del todo punto terrible. Pagar grandes bonificaciones por el mero hecho de cerrar un trato simplemente anima a los ejecutivos a hacer los tratos más peregrinos.
Si los ejecutivos están gastando todas sus energías y tiempo en buscar formas de hacer la empresa más grande en lugar de mejor, es evidente que las ruedas acabarán saliéndose antes o después. Hay que tener en cuenta que los directivos, si están queriendo crecer de forma desmesuradamente, aparte de cobrar bonus, normalmente un directivo de una empresa más grande suele tener un salario más elevado. O sea, hay un poco un conflicto de intereses entre los accionistas que quieren crear valor y los directivos que básicamente lo que quieren es un sueldo más alto, más alto posible. Dice Padose además, sin embargo, desde el punto de vista del inversor, la principal razón para desconfiar de una estrategia de crecimiento por adquisición es todavía más sencilla. Dificulta en gran medida la comprensión de la compañía. Un equipo gestor con pocos escrúpulos puede utilizar la niebla creada por las constantes adquisiciones para maquillar los resultados. Y este retoque financiero puede tardar mucho tiempo en salir a la luz. De hecho, puede tardar más de una década, porque queda enterrado en el necesario reajuste financiero que comporta toda adquisición de cierta envergadura. La tasa de crecimiento real del negocio subyacente puede ser imposible de averiguar, especialmente si la dirección es reacia a aportar información sobre la tasa de crecimiento orgánico de la empresa. Y de hecho, esta tasa de crecimiento orgánica sería una métrica non-GAAP que también puede ser completamente engañosa, malintencionada, y como cada empresa la hace a su manera, es muy difícil hacer una comparación que se llama Apple to Apple entre una empresa y otra. Conclusión personal, si no sabe lo rápido que habría crecido la compañía sin adquisiciones, no compre las acciones, porque nunca se sabe cuándo cesarán las adquisiciones. Y la que más me gusta es la reflexión de Howard Schultz en su Financial Shenanigans, que a mí me ha abierto los ojos radicalmente y creo que está a un nivel bastante más avanzado de las reflexiones incluso de Buffett, Dorsey, etc. Howard Schultz más o menos sostiene que las adquisiciones parecen, por contraste con el crecimiento orgánico, proporcionar un perfil de riesgo más atractivo. Después de todo, la compañía adquirida presumiblemente ya tiene un track record en el mercado y una base de clientes con los que pueden ser comparados. Sin embargo, en cierto sentido, eso es solo una ilusión. En realidad y a largo plazo, la tasa de éxito de las adquisiciones ha sido muy bajo. Existen muchas razones para las que esas adquisiciones fallen, fruto de este tremendo hype. En su experiencia, las tres principales causas son: 1. Una extendida sobreconfianza en la magia de las sinergias, es decir, en la magia de consolidar un sector, las economías de escala, las expansiones de múltiplo, etc. 2. Alocadas transacciones motivadas por el miedo intenso o la codicia, ¿no? Por miedo a que se descubra el pastel, miedo a que la contabilidad no sea tan buena, que se descubra que son regulares o malas o que hay fraude, o codicia por querer cobrar más bonus. 3. Para mí esto es lo principal, y es lo que la mayoría de los inversores no conocemos. Tratos motivados por la contabilidad artificial y beneficios reportados, más que por motivos reales de estrategia del negocio. Es decir, al final, la estrategia de adquisición constante lo que hace es que tiene efectos secundarios por las propias reglas de contabilidad en los flujos de caja, en los beneficios, en los márgenes, y eso hay que ser capaz de entenderlo, y para mí me lo ha hecho ver Howard Schultz. Dice, una de las principales razones por las que los inversores tienen dificultades para interpretar los informes financieros de la compañía es estas continuas adquisiciones. El punto clave es que las compañías compradoras deberían, lógicamente, reportar mayores beneficios, mayores flujos de caja operativo, mayores márgenes operativos y mayores free cash flow que sus equivalentes que crecen orgánicamente. Si quieres entender por qué, hay que profundizar muchísimo esto, porque las compañías que crecen inorgánicamente, aunque no estén haciendo nada de trampas, son simplemente efectos secundarios en la contabilidad, tienen mayores flujos de caja operativos, mayores free cash flow, mayores beneficios que esas compañías que crecen orgánicamente. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando una compañía crece orgánicamente, tiene que hacer una apuesta que puede que le salga mal por desarrollar una nueva línea de negocio o por automatizar o mejorar su proceso de producción. Eso involucra unos gastos constantes en salarios, en I+D, etcétera. Son gastos que están siempre como gastos operativos, lo que hace disminuir los flujos de caja operativos. Sin embargo, cuando una compañía basa su crecimiento en compras constantes, cuando sobrepaga el precio contable de una compañía que adquiere, digamos que se genera ahí un activo intangible, un goodwill, que se va depreciando en base a una estimación, pero eso se carga
como outflows, o sea, como flujos de caja de inversión, ni siquiera de CAPEX, como inversión. Entonces, los flujos de caja operativos, digamos que se han desplazado los flujos de caja operativos de salida a flujos de salida de inversión. Con lo cual, si comparamos dos compañías que crecen, que son iguales pero que crecen de forma diferente, en la que crece inorgánicamente, lo que va a tener es flujos de caja operativos más elevados, va a tener flujos de caja de inversión más salidas de flujo de caja de inversión, pero el CAPEX va a ser lo mismo, con lo cual va a tener flujos de caja operativos más altos, márgenes operativos más altos, va a tener free cash flow más elevados, porque el CAPEX es igual, pero la parte operativa es más elevada. Es decir, tiene una serie de efectos secundarios contables que muchas veces los inversores no nos damos cuenta. Entonces tendríamos que ser más exigentes en cuanto a múltiplos en las que crecen inorgánicamente por varios motivos, porque es mucho más difícil saber si te la están colando o no. Por ejemplo, una compañía que basa su crecimiento en comprar compañías que no están cotizadas, como no te quiera dar información lo suficientemente precisa de cómo son las compañías que están comprando, pueden estar haciendo trucos de todo tipo, desde facturación cruzada, boomerang billing que le llaman, que también aumenta artificialmente los flujos de caja operativos. Te pueden estar haciendo la técnica de, antes de ser comprada, digamos que comprimen los revenues, comprimen los beneficios, expanden los gastos, para luego una vez que sean adquiridas lo expanden todo para dar la ilusión de que está creciendo. También, si compras compañías que son colillas, ¿no? Los roll-up que se basan, roll-up es compañías que basan en crecimiento, además compran colillas que ni siquiera tienen crecimiento orgánico, que tienen SSS negativos, por ejemplo, y luego todo lo justificas por una expansión de múltiplo o por cobra de royalties en un modelo asset light. Pues mucho cuidado con esto, porque incluso las que se consideran asset light, como puede ser Google o Facebook, no son tan asset light. Luego te fijas en el CAPEX o te fijas en el asset turnover y no es tan bueno, o sea, comparándolo con otras compañías. El asset turnover es la rotación de activos, si tú cuanto más alta sea esta métrica mejor, porque quiere decir, por ejemplo, si tiene un asset turnover de 0,89, quiere decir que por $1 invertido en activos obtienes 0,89 vía rentabilidad del negocio. Estas son las reflexiones de Howard Schilling. A mí me parecen sinceramente brutales para entender este tipo de compañías. Bill Ackman también saca algunas reflexiones bastante interesantes sobre esta historia y el desencanto que se le queda. La primera de ellas es que la habilidad histórica del management para utilizar el capital en adquisiciones y obtener elevados rendimientos no es un activo duradero al que se le pueda asignar un valor real a la hora de calcular el valor intrínseco en una empresa. En relación a esto, viene a decir que un equipo directivo con un magnífico historial de inversión a largo plazo sigue siendo capaz de cometer errores significativos, errores importantísimos. Además dice que el valor intrínseco puede verse afectado dramáticamente por los cambios en las regulaciones. Recordemos el caso, lo que les pasó con el tema de Hillary Clinton, etc. La política u otros factores extrínsecos que no podemos controlar y la existencia de estos factores es una consideración muy importante a la hora de construir una posición en la cartera. Y la última reflexión que tiene, y tiene que ver con lo que yo llamo, lo que se conoce como la reflexividad, o un sistema caótico de segundo nivel en el cual las predicciones que se hacen sobre ese hecho influyen en lo que va a suceder también. O sea, las estimaciones que hacemos tienen influencia directa en la evolución. Dice, una caída en los precios de las acciones puede destruir cantidades sustanciales de valor intrínseco debido a sus efectos sobre la moral, la retención, el reclutamiento de talento y la percepción y la reputación de una empresa. Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno. Podríamos hacernos la pregunta si pueden todavía seguir existiendo fraudes contables. Y la respuesta es, con cada uno de estos fraudes y con el paso de los años se ha ido mejorando la forma de reportar la contabilidad y se ha ido mejorando también el tema judicial y en general efectivamente cada vez es más difícil, pero también es verdad
que cada vez se agudiza también más el ingenio para seguir engañando. Entonces, mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque los mecanismos que hay detrás de estos engaños siguen existiendo, siguen estando vigentes, siguen habiendo paraísos fiscales, siguen existiendo lugares donde es difícil comprobar ciertas cosas, siguen existiendo multitud de técnicas que se llevan empleando más de 25 años. Entonces, bajo mi punto de vista, es que sí. Y en la mayoría de los casos, para tener una certeza absoluta de que la compañía está cometiendo fraude, ella debe cometer algún error, cometer algún desliz que permita de alguna forma verificar que efectivamente con ningún tipo de género de duda está cometiendo un error. Muchas veces los fraudes se descubren por chivatazos internos. Entonces tiene que existir algo de eso, o un error o un chivatazo interno. Lo que sí que podemos hacer nosotros como inversores es descartar aquellas compañías cuyas probabilidades de que estén cometiendo fraude en base a lo que hemos aprendido son más elevadas. Descartarlas. Y reflexionando un poco lo que hemos visto del caso Valeant, me recuerda a unas cuantas compañías, salvando las distancias, que en general a la comunidad inversora le gusta mucho. Compañías tipo Boyd Group, tipo MTI Food, NTY Food, tipo Constellation Software, salvando las distancias. Yo solamente digo que este tipo de compañías, como bien han dicho todos estos inversores, tienen un riesgo especial y hay que ser especialmente cauteloso y no dejarse engatusar por el aumento de los flujos de caja operativo. Hay que ver también qué están comprando, si esas compañías que están comprando, qué están haciendo antes de ser compradas. Fijarse también en los flujos de caja after acquisition, fijarse qué calidad tienen las compañías que están comprando y en función de eso que cada uno se haga su composición de lugar y por supuesto el múltiplo que estás pagando. En cuanto a MTI Food o NTY Food, problemas que yo le detecto, bueno, primero, imposibilidad de determinar el crecimiento real de la compañía sin adquisiciones. Si te fijas o si calculas el free cash flow after acquisition, no es creciente, de hecho es muy errático, con años ligeramente positivos y otro claramente negativos. Algunos inversores pueden alegar que aún así puede estar creando valor, es cierto, pero ya hemos comentado los problemas de estos modelos de negocios basados en comprar constantemente, muchas veces incluso cigarrillos, ¿no? O colillas, esas empresas medianamente malas. Hay que además decir que en el caso de NTY es muy diferente al caso de Constellation Software, cuyos free cash flow after acquisition son siempre positivos y con tendencia a ser crecientes. Luego otra señal de alerta que veo yo, los activos, muchos de ellos son estos activos intangibles, ese goodwill, fruto de estar creciendo rápidamente en base a adquisiciones, está creciendo por encima o a un ritmo mayor que el crecimiento de los revenues. Eso es peligroso. Luego los márgenes operativos están decreciendo y esto es especialmente preocupante con una estrategia de M&A constante. ¿Por qué? Porque la contabilidad o una de las derivadas, uno de los efectos secundarios de la contabilidad de este tipo de estrategias es que los márgenes operativos se expanden. Pues si haces esta estrategia y encima los márgenes operativos están decreciendo, para mí es señal de alerta. Luego otra señal de alerta también es una alta dependencia de emisión de deuda para seguir creciendo inorgánicamente. Es decir, no estás creciendo de forma tranquila o de forma conservadora en base a los beneficios que estás generando, sino que te estás de alguna forma apalancando demasiado financieramente. También me parece relativamente peligroso, y así ha sucedido históricamente, cuando se intenta valorar o dar la imagen de que hay que valorar la compañía con un formato, con una métrica non-GAAP. Además, cuando antepones la palabra pro forma ya me parece peligroso porque da lugar a muchas interpretaciones y a mucha contabilidad creativa y es difícil valorar entre diferentes negocios del mismo sector. El pro forma es ese como si, o sea, haces un ajuste ahí que también me parece peligroso, intentar inducir a que valores la compañía por royalties, pro forma, dividido entre lo que sea. Por último, me parece confuso, me ha resultado claramente difícil, por no decir imposible, valorar con claridad algunos negocios que ha estado adquiriendo históricamente, especialmente aquellos negocios que son privados, que no están cotizados. Especialmente me resulta imposible averiguar si está empleando la técnica de deteriorar la imagen de las compañías que está adquiriendo. O sea, antes de ser adquiridas muestran una imagen deteriorada, con SS negativas,
de beneficios disminuyendo o incluso negativos. Esto puede ser una estrategia para luego, una vez que es adquirida, de liberar reservas, aumentar beneficios, reducción de días por cobrar, etcétera, que da una mejor imagen de las sinergias que se producen al consolidarse o fusionarse estas compañías. Me ha sido completamente imposible de valorar algunos casos de estos, por lo menos es una señal de alerta también. Y en cuanto a Burford Capital, yo soy inversor de Burford Capital, estoy todavía dentro, pero me queda la duda de qué están haciendo a la hora de vender en el mercado secundario. Porque cada vez que venden un caso al mercado secundario, que por suerte son aproximadamente el 20 o el 25% de los casos, cada vez que venden un trocito de un caso, lo que hacen es que actualizan el fair value, porque es como el precio del mercado de ese caso. Entonces, cabría la posibilidad, no digo que lo estén haciendo, pero cabría la posibilidad de que ellos mismos se estén comprando los propios casos mediante operaciones boomerang, por ejemplo, o mediante un triángulo, una operación triangular, se podían estar comprando directamente con sociedades offshore que estén comprando esos trocitos, esos chunks de los casos. Ellos dicen que lo compran inversores sofisticados, y que no dan el dato exacto por privacidad, pero ese mercado secundario no está regulado, o sea, no está suficientemente regulado, no se saben quién están comprando los casos, y es una escapatoria que me parece peligrosa que se pueda actualizar el fair value de esa forma. Viene a ser una valoración del estilo mark to market, que para que nos hagamos una idea es como valoración en tiempo real del valor de tus activos. Igual, por ejemplo, tienes una cartera de inversión en el broker que tú quieras y al momento ves lo que vale. Lo que pasa es que en ese caso es un mercado global en el que intervienen muchos partícipes y en mercados regulados por una entidad, la SEC, con auditores, etcétera. En mercados sin regular, sin estandarizar, el modelo mark to market es muy peligroso porque en cuanto se hace una actualización vendiéndolo supuestamente a una determinada persona, actualizas el fair value. Entonces es peligroso por eso. Y luego es algo parecido, si lo quieres pensar, como el POC, ¿no? El porcentaje de completado, como usan las constructoras. Van vendiendo chunks, ¿no? Trozos de la construcción y va actualizando el fair value. Es peligroso por ese sentido. Burford cotiza aproximadamente, cuando se publica este podcast, a 1,45 veces valores en libro, ¿no? Si los activos realmente valen mucho menos de los que ellos dicen, igual pasa de cotizar a 1,45 a estar cotizando a 3 veces valor en libros. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Vaya por delante que a mí particularmente no me conviene dar estos datos porque en el fondo yo estoy invertido en la compañía, tengo bastantes acciones y me puede perjudicar, pero creo honestamente que hay que ser sincero y decir los riesgos que tiene la compañía. Luego otro indicativo, una señal clara de alarma, la métrica M, el M-Score del profesor Benís, da señal de alerta severa. Esta es una métrica que tiene una tasa de acierto del 72%, entre el 72 y el 95%, además en múltiples mercados, mercado de Estados Unidos, europeos, malayo, etcétera. Se suele decir que no aplica a entidades financieras, como puede ser el caso de Burford, pero las tasas de acierto están calculadas con el universo de acciones posibles. Y luego otra métrica que da una señal de alerta suele ser el revenue por empleado, es decir, los ingresos por empleados. Ahora mismo Burford tiene una tasa de revenue por empleado por encima de compañías como Facebook, Alphabet, Microsoft y muy por encima de las mismas compañías que trabajan en su mismo sector, o sea, tienen la misma propuesta de valor. Esto es una cosa relativamente preocupante. Luego otra cosa que es relativamente preocupante es el modelo de Brisel, que habla del crecimiento de los revenues comparado con el crecimiento de los empleados. También es una señal preocupante. Bueno, estos son señales de alerta que se pueden considerar más o menos determinantes. He estado buscando una prueba fehaciente de estar cometiendo fraude inexorablemente. No la he encontrado. Sigo invertido por eso y porque creo que una vez que tomas una decisión tienes que ser congruente con ella. Dice Guy Spier que te firmes por escrito que cuando hagas una inversión mínimo lo vas a mantener 2 años. Salvo que, bueno, tienes algo fehaciente de lo que tirar. También creo, leyendo el pequeño libro de la inversión inteligente de John Bogle, que la principal pérdida de rentabilidad
se produce a estar constantemente saltando de una inversión a otra. Entonces, aun a riesgo de equivocarme, prefiero mantenerme ahí, o sea, de mantenerme en la posición si no encuentro algún dato concluyente. Otra cosa sería que estas señales de alerta las hubiera tenido en cuenta antes de tomar la inversión. Y vamos a pasar a contar un poquito y analizar en detalles otro de los mayores fraudes contables de la historia reciente, el caso de Enron. Bueno, remontarse al 2 de diciembre del año 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día la empresa energética Enron se declaraba en quiebra. Fue el primer distribuidor energético a nivel global. Facturaba 100.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, el fin del monopolio en el transporte del gas derivó inevitablemente en una serie de fusiones, adquisiciones y quiebras. Enron se constituyó en 1985 por la fusión de dos empresas del gas natural. Ken Lay era el presidente de una de ellas y se convirtió en el presidente de la compañía resultante, en Enron, y dirigió la compañía casi desde su creación hasta el poco tiempo antes de su estrepitosa caída. En estos primeros años, con el precio del gas cayendo continuamente, el futuro de Enron estaba bastante en el aire. La empresa comenzó a despedir personal y a realizar varias ventas de activos con el fin de reducir su abultada deuda. Lay se caracterizó por mantener una política bastante liberal y en cierta medida fue un visionario que observó la oportunidad en la rápida desregulación de los mercados energéticos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Con el fin de que Lay cumpliera su visión, su porqué, se rodeó de gente más o menos que le permitieran llevar a cabo. Y la persona más influyente que encontró fue Jeff Skilling. ¿Quién fue Jeff Skilling? Pues Jeff Skilling era un empresario de corazón frío que había obtenido un MBA por Harvard en 1979. Era el mejor de su promoción. Y se había convertido en consultor de McKinsey. Allí, en esta consultora, le tocó asesorar a Enron sobre cómo mejorar su cartera de negocios en esta rápida liberación del mercado de las energías en general norteamericano. Fue a él quien se le ocurrió la magnífica idea, magnífica entre comillas, de hacer que Enron actuara como una especie de intermediario que se encargara de especular o como una especie de banco entre los diferentes commodities, ¿no? Entre las diferentes, pues con el gas, con la electricidad, etcétera. Es decir, Enron pasaría a ser pivotar de ser una triste y aburrida compañía de gas natural con un futuro incierto a crear una nueva industria basada en la liberalización y la especulación de la energía mediante productos financieros complejos, es decir, futuros de derivados, etc. Ese cambio fue fruto de la llegada de Jeffrey Skilling y con él la compañía descubrió en toda su expresión lo que es la ingeniería contable. Usó prácticamente todos los trucos, todos los financial shenanigans que hemos visto. La primera estrategia que hizo, nada más llegar, consiguió convencer al Comité de Auditoría de Enron y a la mismísima SEC para que se le permitiera aplicar a la cartera de negocios la contabilidad mark to market o valoración a precios de mercado. Él decía que era una contabilidad más adecuada para ese tipo de actividades. La contabilidad a precio de mercado era común en las transacciones de capital, pero en el caso de Enron no parecía muy apropiada, ya que los mercados de gas y energía no eran lo suficientemente líquidos. Como podéis imaginar, con este tipo de contabilidad, con esta forma de calcular el fair value, antes incluso de que los ingresos se hayan recogido, ya da pie, se abre la puerta
para el maquillaje contable y para el fraude contable. De hecho, es una técnica que se llama POC, porcentaje de completado, que lo usan bastante las empresas constructoras para poder ir actualizando el fair value, o sea, el valor de los activos, antes de recoger los beneficios. Pero esto se hacen predicciones a futuro de cómo va a ser el mercado y qué ingresos vas a tener, y lógicamente dejas la puerta abierta al fraude contable. El logro de Enron sería el lanzamiento de estos mercados, es decir, crear un negocio donde antes no lo había. Enron, durante 6 años consecutivos, fue elegida por la revista Fortune como la compañía más innovadora entre las compañías más admiradas. Desde entonces, desde que pivotó, la palabra arrogancia fue la que mejor definiría a la empresa, arrogancia y agresividad. De hecho, tenían un cartel en la puerta que decía "Somos la mejor empresa del mundo", y este cartel había sustituido al anterior que decía "Somos la mejor compañía energética del mundo". Tanto Ken Lay como Skrilling cumplían el arquetipo de estos grandes defraudadores, con gran formación, destacados MBA de su promoción, altanería, ego en mayúsculas, sentimiento de justicia. De hecho, ante la pregunta comprometida de un inversor, sencillamente la respuesta fue ¿por qué? Porque eres un imbécil. ¿Cómo era la vida de Ken Lay, Jeffrey Skrilling y todos estos altos directivos? Pues era una vida de exceso de lujos. Tenían aviones privados, tenían grandes fiestas. Los altos directivos cobraban cantidades millonarias gracias a los bonus igual de agresivos basados en la revalorización del precio de la acción. Además de este sistema de retribución variable y tan problemático ligado al precio de la acción exclusivamente, no a la creación de valor real, que esto, claro, lógicamente induce a hacer cualquier cosa para que el precio de la acción suba. Aparte de estos bonus variables, Ken Lay cobraba la enorme cifra de $40 millones por año. Tanto Lay como Skrilling inicialmente implantaron en Enron lo que venía a ser el ideal del sueño americano. Todo era posible para sus empleados. Y esto derivó en un sistema ultra competitivo y agresivo. Se constituyó un ranking en lo cual los empleados se valoraban entre sí, se votaban, se le llamaban sistema CCR. ¿Y qué pasaba? Que el 15% que quedaban abajo del todo en el ranking automáticamente eran despedidos. Los propios empleados con estos sistemas empezaron a comportarse bajo los principios de lo que yo diría el growth thinking. Es, si todo lo hacemos, bueno, no será tan malo. Y si Ken Lay, que es tan exitoso y que está tan próximo a la administración Bush, eso no lo he comentado, pero Lay estaba muy próximo a la administración de Bush, será que todo es correcto, ¿no? Es ese llamado sesgo de autoridad. Recordamos el experimento de Milgram, ¿no? En el que un médico, un supuesto doctor, le decía que aplicara descargas eléctricas a una persona que estaba detrás del cristal y nada, al final la gente obedecía, o más de la mitad obedecían al supuesto experto. Pues esto sucedió. Si todo el mundo lo hacía, pues no será tan malo. Vamos todos a hacerlo. Hacer lo que es vender de forma agresiva, intentar buscar el hueco legal y no legal para hacer determinadas cosas. Todo esto se daba en Enron. Basó su supuesto crecimiento en un crecimiento orgánico, es decir, no sujeto a adquisiciones. El cambio en su modelo de negocio, ese cambio radical que hizo, convertirse en un intermediario de los commodities de la energía, fue acompañado de un meteórico incremento en las ventas. En solo 5 años pasó de facturar 9 billones a 100 billones. Solo en este último año 2000, que facturó 100 billones, el crecimiento en ventas fue de un 151%. Lógicamente, crecer a esos ritmos es poco creíble y al menos es poco mantenible o poco sostenible. El crecimiento meteórico y artificial de Enron se debió a malas prácticas a todos los niveles y en general muchas partes haciendo la vista gorda, desde la parte política hasta auditores cobrando cifras millonarias y en última instancia hasta destruyendo documentos, etc. Luego, en cuanto a qué finanzas enánicas incurrían, que esto interesa bastante, hemos hablado del sistema POC de reconocimiento parcial de los ingresos. Luego también, ¿qué pistas nos podríamos haber ido dando cuenta? Bueno, pues las ventas, los revenues, creciendo en alto ritmo, sin embargo, los beneficios netos creciendo mucho más lentamente. Decir que contablemente, como hemos dicho, usaron estrategias de todo tipo. De las más importantes, la generación también de ingresos ficticios
mediante un sistema que se llama CVFH, que le permitía registrar beneficios mucho antes de haberse realizado y cobrado, en base al precio de mercado y expectaciones futuras. Construyeron miles de filiales en las Islas Caimán, en concreto llegaron a tener más de 3.000 para imposibilitar la trazabilidad de la contabilidad. Además, hacían técnicas de todo tipo, préstamos recibidos se apuntaban como activos, ingresos que producían en las filiales se apuntaban en la matriz, mientras que las pérdidas se apuntaban fuera de balance y se derivaban a las filiales y era imposible de continuar con la trazabilidad. Y luego, al igual que Valiant, que usaba el libre mercado para inflar de forma exponencial el precio de los medicamentos, en este caso empleó la liberación del mercado eléctrico en California, unido a todo tipo de estrategias de dudosa moralidad para aumentar el precio de la luz. Por ejemplo, apagaban directamente algunos centros de producción eléctrica en periodo pico, provocaban cortes eléctricos, aumentaban el precio, derivaban la luz que se producía en un sitio en otro para llevarla donde más interesaba, donde el precio estaba más caro, etc. Además, a todo esto hay que sumarlo que Ken Lay y Jeffrey Skilling hacían la vista gorda ante casos de fraude. Por ejemplo, tuvieron un caso de fraude inicial en Enron Oil, que era de hecho al principio era la única sección que daba ingresos a Enron, la que le daba los ingresos principales, la que se dedicaba al tema del petróleo. Bueno, pues los que estaban dirigiendo esta sección se transfirieron dinero a su propia cuenta y tanto Jeffrey Skilling como Ken Lay dijeron, que les mantuvieron en sus cargos y les dijeron que siguieran haciendo negocio, que siguieran haciendo beneficios para la compañía. Lo único que les prohibieron fue la posibilidad, fueron despojados de la facultad de abrir cuentas bancarias y de hacer transferencias de dinero. Quitando eso, les apoyó y les dijeron seguir haciendo esto. La situación se fue poco a poco volviendo más insostenible porque, claro, los ingresos eran ficticios, toda la contabilidad era un absoluto galimatías y un fraude. Fue permeando a los empleados que aquello estaba empezando a desmoronarse, ese castillo de naipes. Y meses antes del desplome de la empresa, los altos directivos cobran bonus millonarios y venden ingentes paquetes de acciones. Skilling, en concreto, ese que era el CEO de la compañía, la abandona y aparentemente no se sabe por qué, pero alude motivos familiares. Es en ese momento cuando se encienden ya definitivamente todas las alarmas. Ken Lay toma el control de la compañía sustituyendo a Skilling como CEO y en plena caída de la cotización, mientras los directivos están vendiendo sus participaciones, congelan a sus empleados la opción de vender las suyas. Hay que recordar que Enron llegó a tener más de 30.000 personas trabajando para ellos, con sus planes de pensiones sin diversificar en acciones de la propia compañía. Y en esos momentos ahí se ve también la personalidad de los directivos. Ellos vendiendo acciones y congelando que sus propios empleados vendan acciones. Además se ve muy claramente también en la película los tipos que engañaron a América, que está basada en Enron, cómo sale arengando Ken Lay cuando toma el control, sustituyendo a Skilling y diciendo que lo peor ya ha pasado y que van a remontar la situación. O sea, él sabiendo que era un absoluto pufo la compañía y que estaba endeudada hasta arriba, está mintiendo a sus trabajadores, además arengándoles a que sigan invirtiendo en la compañía, prohibiéndole la venta de acciones. O sea, una auténtica desfachatez. Cuando al final salió Skilling de la compañía, pues ese incremento de ventas que había tenido de 9,2 billones a 100 en apenas 5 años, se desmoronó todo en apenas 4 meses. 4 meses desde que salió Skilling. Casi 30.000 personas perdieron su trabajo y gran parte de sus ahorros. Estoy diciendo que básicamente su plan de pensiones está basada en acciones de la propia compañía. Algunos de los altos directivos y empleados, de hecho, se suicidaron. En 2004 se le imputaron a Skilling una treintena de cargos. Entre ellos, operar con información confidencial, al vender unos 60 millones de dólares en acciones de Enron antes de la quiebra, engañar al auditor, conspiración, etc. En octubre de 2006 se le condenó a 24 años de prisión. Afirmó que tras la muerte de Enron consideró el suicidio, pero que la condena le salvó. Le hizo recapacitar. En los años siguientes se dieron reducciones de su condena y al final pudo salir a la calle en febrero de 2019. Estuvo al final menos de 12 años en prisión. Por otra parte, Ken Lay, el que fue el presidente y que luego sustituyó como CEO a Skilling, fue condenado culpable de 6 delitos, pero nunca llegó a pisar la cárcel.
falleció a los 64 años de un infarto, justo antes o poco antes del fallo definitivo de su condena. A su funeral asistió el expresidente de Estados Unidos, George Bush.